Buenas tardes. En esta tarde pues quiero darle una charla sobre el tema que nos tocó, sobre cuestionarios. Entonces el grupo está conformado por Jonathan Cediel, Diego Montejo, David Guerrero y quienes hablan son Diego Cruz. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es un cuestionario? Dice que es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados, aunque a menudo estén diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no siempre será así. Entonces, dice que es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherentes y organizadas, secuenciadas y estructuradas, pues de acuerdo a una determinada planificación con el fin a los que las respuestas nos puedan ofrecer toda una información que sea precisa. Entonces, esto sería los que esto sería que sería un cuestionario. Entonces, bueno, entonces tipos de cuestionarios. Pues dice que los cuestionarios, dice no, sino los cuestionarios podrían incluir preguntas sobre preferencias, comportamientos, rasgos latentes o un índice. Entonces también habrían hechos, actitudes eh, y distintos tipos de cuestionario que uno le vaya a ofrecer hacia el encuestado. Entonces, o sea, la definición para una de estas es que se debe hacer una distinción entre los cuestionarios con preguntas que midan, pues no sé, variables separadas y los cuestionarios con preguntas que son agregadas, ya sea una escala o índice. Los cuestionarios que caen dentro de la primera categoría comúnmente son parte de encuestas que, mientras que los cuestionarios que caen dentro de la última categoría son parte de pruebas. Los cuestionarios, los cuestionarios son preguntas o con preguntas que miden variables separadas. Por ejemplo, podrían incluir preguntas sobre distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, una preferencia, por ejemplo, un partido político, que serían preguntas abiertas, comportamientos, consumos de comidas, rasgos latentes, serían rasgos de personalidad como la extraversión, y un índice, por ejemplo, nivel de socioeconómico, como decían que pueden venir distintos diagramas. Bueno, eh, em, también hay secuencias de preguntas. Entonces dice, en general las preguntas deberían fluir en forma lógica desde una a otra. Para lograr las mejores tasas de respuestas, las preguntas deberían fluir desde lo menos sensible a lo más sensible, desde los hechos y de comportamiento a lo actitudinal y desde lo más general a lo más específico. Entonces, normalmente deberían existir un flujo que debería ser seguido cuando se construye un cuestionario con respecto al orden que las preguntas son hechas. El orden es como se sigue en la siguiente página. Entonces dice el cribado. Son preguntas que se utilizan para encontrar lo antes posible si alguien debería completar un cuestionario. El calentamiento. Son preguntas simples de responder, ayudan a capturar el interés que en la encuesta. Transición. Son preguntas que son usadas para hacer que diferentes áreas fluyan juntas en forma correcta. Difíciles. Son preguntas que se ubican hacia el final del cuestionario ya que el encuestado está en el modo de responder. Entonces también hay saltos, incluyen preguntas similares. Si responde afirmativamente, entonces responda a la pregunta. Eh, digamos, estas preguntas se clasifican o demográficas. O sea, digámoslo así, son clasificaciones
o demográficas son preguntas que deberían estar hacia abajo, hacia el final. Normalmente se podrían sentir como preguntas personales que harán que los encuestados se sientan incómodos y que no deseen finalizar la encuesta. ¿Listo? Entonces pues pasaríamos a la otra. Reglas básicas. Eh, Dice que las reglas básicas son interpretadas de la misma forma por los miembros de las diferentes subpoblaciones de las poblaciones de interés. Estas declaraciones, pues no sé, las personas que tienen diferentes opiniones o rasgos entregarán diferentes respuestas. Pensar en tener una categoría, pues diría que son respuestas abiertas después de una lista de posibles respuestas. Digamos, usar solo un aspecto de las construcciones en que están interesados por un ítem, declaraciones positivas y evitar, digamos, preguntas negativas o dobles negativas. No hacer supuestos acerca de los encuestados. Fraseologías claras o inteligibles, fácilmente comprensibles pues por todos los niveles educacionales. No sé, también habría usar ortografías, gramáticas y puntuaciones correctas. Eh, y pues evitaríamos los ítems que contienen más de una pregunta por ítem. Por ejemplo, digamos, les gustan las frambuesas y las papas, preguntas así, o sea, simples, mejor dicho. eh, Tipos de preguntas. Digamos, un cuestionario debería incluir preguntas de distintos tipos en función de planteamiento del mismo que el tema a investigar. Así puede haber varios de estos tipos. Por ejemplo, están las preguntas abiertas. Dice acá, son preguntas en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa según la pregunta. Eh, con estas preguntas pueden obtenerse con una mayor riqueza de detalles en las contestaciones, pero tienen el inconveniente de que las respuestas sean difíciles de evaluar. Preguntas cerradas. Son preguntas en las que solo permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Entonces, con estas preguntas se pueden perderse riquezas en la información, pero se puede hacer una cuantificación, así sea más fácil realizar una tabulación donde los resultados sean más concretos y más exactos. Preguntas en batería. Son aquellos que se planifican para realizar secuencialmente en función de la respuesta dada a la pregunta de la secuencia anterior. Eh, que es, digamos, eh, sus objetivos es profundizar una información siguiendo el hilo a las sucesivas respuestas. Pues de preguntas de evaluación. Son preguntas dirigidas a obtener del entrevistado de información sobre cómo valora una serie de cosas o aspectos. Pueden proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter cualitativo que se pueda dar. También habrían preguntas introductoras o motivadoras. Eh, pues estas como yo había leído que decía que son las que realizan al principio de una entrevista y que tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se va a entrevistar, pues intentando motivarle o predisponerle favorablemente para la realización de este cuestionario. Mm, eh, ¿Cómo se elabora un cuestionario? Pues dice que para elaborar una encuesta de satisfacción es delimitar el problema y tener muy claro en qué nos puede ayudar este estudio. Si no relacionas esos dos aspectos, el cuestionario no servirá para nada. Entonces, eh, son preguntas sencillas y válidas, como digamos las opciones de respuestas a extensión deben ser en torno de 10 a 15 preguntas mínimas. Entonces, o sea, deben durar máximo 8 o 9 preguntas máximo. Bueno,
máximo 8 o digamos en tiempo real deberíamos obtener a unos 8 minutos más o menos evaluando a una persona. ¿Listo? Entonces, pues ya, entonces este sería pues nuestra exposición sobre un cuestionario y pues espero que les haya agradado este rato y este sería nuestro tema a exponer. Entonces muchísimas gracias y